Continuamos con la información y la recaudación impositiva es uno de los puntos fundamentales y de algo que va a tener que discutir el gobierno también con los gobernadores. Vamos a hablar con Daniel Estico, editor de Economía de Infobae. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Qué tal, Santiago? Gracias por invitarme a tu programa, un gusto. Un placer. Bueno, Daniel, a ver, vamos a tratar de entender la parte de la recaudación impositiva. ¿Qué está pasando? Muchos creen que va a caer mucho la recaudación y algo que venimos hablando en todo el día en la pantalla es, si se saca el cepo, se va a sacar el impuesto país, uno de los impuestos supuestamente coparticipables con los gobernadores. Contame un poco cómo está la situación. Bueno, claramente el impuesto país es un impuesto de emergencia que regía hasta diciembre, digamos, solamente para la compra de dólares, para ahorro. Aquel que compraba hasta los $200 el cupo permitido, Ujú. tenía un recargo del cual le devolvían al cabo de un año, o sea, al año siguiente calendario, parte del impuesto adelantado. Pero el nuevo gobierno se encontró con una caja que no existía, o mejor dicho, deficitaria, y echó mano a extender el impuesto país a los importadores. Le puso un recargo del 17%. Con lo cual, a pesar de todas las restricciones que hay para importar, para el pago de importaciones, etcétera, esa cuenta se encareció enormemente y se constituyó una caja importante al punto que en marzo fue casi 8 puntos de la recaudación. Entonces, muchos economistas dicen, bueno, pero si sacan el cepo, tienden a liberar los mercados de cambio, vamos a una canasta de moneda como sinónimo de dolarización, como dice el presidente Milei, el impuesto país automáticamente tiene que desaparecer. Y con esa desaparición aparece una pata importante hoy de la recaudación. Entonces dicen, el superávit fiscal que ha logrado el gobierno en enero, febrero, y que está diciendo que también habría logrado en marzo, se comenzaría a flaquear y entonces va a tener problemas y sería un retroceso. Lo que no dicen los economistas sensatos es que el día que el gobierno libere el cepo, que no va a ser ni mañana, ni en junio, probablemente en el curso, en algún momento del segundo semestre, ya la economía va a estar un poco reactivada. Entonces el punto es, según la mirada del gobierno, los recursos de emergencia que hoy me está dando el impuesto país, bueno, mañana lo voy a recuperar a través de impuesto a las ganancias, impuesto al cheque, impuesto al IVA, los internos que pesan sobre un montón de productos de consumo masivo y el impuesto a los combustibles que se está restableciendo. Vos sabés que estos últimos meses ha Sí, habido claro. aumento de nafta exclusivamente por la Por la parte recuperación del impositiva. impuesto. Sí. Claro, que fue postergado en el pasado y entonces con una inflación del 200%, 260, 290, si tomamos marzo, febrero, el impuesto a los combustibles recién ahora está aumentando a un ritmo del 200%. Hasta hace un par de meses aumentaba menos del 50% nominal, ¿no? ¿Y qué pasó con la caída del consumo? Porque claro, cuando hablamos de caída de consumo, hablamos de la caída de la recaudación del IVA sin lugar a duda. Sí, claramente. Bueno, ahí hay otro problema. La AFIP, ayer que emitió el comunicado tarde y te lo manda sigilosamente, no te hace conferencia de prensa, no te manda un vocero a explicar, pon el ojo acá porque acá está el problema. En el comunicado nos advirtió a quienes nos acostumbramos a leer las 13 páginas que tiene el informe de la AFIP, que en marzo hubo 3 días menos de recaudación por los feriados de Semana Santa que se extendieron hasta los primeros días de abril. 3 días de recaudación, una cuenta de almacenero, si el mes tiene 30 días Sí, una y a vos regla te de faltan tres. 3 días, son 10 puntos de recaudación que te cae por esa vía. No es lineal, pero es parecido. ¿Por qué? Porque en el caso del principal impuesto que mide la actividad y en el cual todos le prestamos el ojo para ver qué está pasando con la actividad, con el consumo, el IVA no se liquida diariamente como es, por ejemplo, el impuesto al cheque, sino que se liquida por semana, prácticamente a los 20 días de devengado, y después hay generalmente 3 o 4 vencimientos en el mes. Que te falte un vencimiento te explica una caída de 20 puntos porcentuales respecto de lo que hubiera sido un mes normal. Lo mismo dijo la FIP.
En el caso de ganancias, en marzo se cambió el régimen de percepciones, sobre todo lo vinculado con la compra de moneda extranjera, etcétera, que se postergó 4 meses hacia adelante. Y eso también restó recursos de ganancias. Con lo cual, si uno hace bien las cuentas, nos vamos a encontrar, por un lado, la caída de la recaudación así lineal fue del 12%. Algunos economistas hablan de que fue la caída de 16. ¿Por qué? Porque toman la inflación marzo-marzo. Pero vos sabés, Santiago, que gran parte de la recaudación, sobre todo lo que es vinculado con la actividad económica, IVA en particular, impuestos internos, vos estás pagando en marzo lo que generaste en febrero, Claro. por este diferimiento en los pagos. Vos generás el impuesto en febrero, porque consumiste en febrero, pero lo pagás el 20 de marzo. Por lo tanto, lo correcto, lo que yo hago habitualmente es comparo la recaudación marzo-marzo con la inflación febrero-febrero. No es menor, ¿por qué? Porque la inflación febrero-febrero fue 276%. Pero si yo tomo la inflación de marzo, estimando que en marzo terminó con 12% de inflación, te salta al 290%. Entonces, claro, si yo ajusto la recaudación, que aumentó 31%, no es lo mismo compararla con una inflación del 276 que con una inflación del 290. Entonces, toda esa mezcolanza de números es lo que hace que la recaudación cayó, el consumo cayó, pero las magnitudes son bastante menores a lo que muchos alarmistas están Ahí te quiero sumar, estimando claro, te quiero sumar un proyectando. rubro, ¿no? Porque hay un rubro que es la exportación, en lo cual hoy no hay límite, en el cual la Argentina ha exportado carne, muchísima cantidad y una gran cantidad de exportaciones, tienen ciertas retenciones. ¿Cuál fue la recaudación de esas retenciones, entendiendo que de cara a una cosecha muy en firme que vamos a tener a fin de este mes y el otro, va a haber mucha recaudación por retención y hay muchos que están pidiendo que esas retenciones se saquen? ¿Cómo va a ser la recaudación de las exportaciones? Ese es el rubro que está moviendo gran parte y está apuntalando la recaudación. Justamente en marzo generaron por esa vía 310.000 millones de pesos, un aumento del Claro. 540%, se multiplicó por más de 6 veces respecto al año pasado. ¿Por qué? Porque tuviste un sinceramiento cambiario. El tipo de cambio a esta altura del año pasado estaba en 300 y ahora lo tenés prácticamente poco más de 900 por el blend dólar oficial más 20% dólar Claro. liqui y el aumento brutal de las cosechas. Fíjate que empezó abril y hoy el Banco Central compró, si mal no recuerdo, más de 430 de dólares. O sea, que la recaudación de marzo fue fenomenal desde el punto de vista aduanero y va a ser mucho mejor todavía en abril porque tenés más cosecha, mejor tipo de cambio que te compensa con creces la baja que está teniendo el precio internacional del orden del Claro. 20-25%. Por lo tanto, y segundo, vos sabés que ya se cumplieron los 120 días de el parking, la demora que tienen los importadores para importo hoy y pago de 120 días. Eso empezó en diciembre. Ya entramos en abril, se cumplió el ciclo de 120 De días, pague con lo cual 120, claro. Ahora es pague cuando tenga que pagar. ahora pago y la AFIP también va a empezar a cobrar, o la aduana va a empezar a cobrar los aranceles de importación por eso que está pagando el importador. Con lo cual, la caja del sector externo le va a ayudar mucho a la AFIP y al gobierno a mantener los recursos tributarios. Y desde el punto de vista del consumo, creo que te comentaba la última vez, Ujú. muchos economistas miramos o estamos acostumbrados a mirar para atrás, marzo-marzo, abril-abril. Yo creo que hay que empezar a mirar el mes a mes. ¿Por qué? Vos sabés que en marzo hubo un aumento de los jubilados del 27,2%. Ujú. Si la inflación fue 12%, quiere decir que el ingreso de los jubilados, aún con lo paupérrimo que es, le sacó 15 puntos de ventaja al, En al marzo poder sí. de compra que tenía en febrero. Y si ahora viene en abril
con todas estas historias de cómo se paga, si se liquidan 2 veces, etcétera, de un nuevo aumento a los jubilados del 27,4% para los que están arriba de la mínima de 240.000 y 18% para el resto, también le van a ganar por lejos a la inflación esperada para abril, que se estima de nuevo en torno a 10-12%. Eso va a contribuir lentamente a movilizar algo el consumo. Si le sumamos el movimiento del comercio exterior y los aumentos que están teniendo en paritaria los trabajadores, el consumo se va a ir empezando a reanimar, aunque todavía esté muy por Claro. debajo del año anterior, ¿no? Esperemos, Daniel. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Santiago. Un Un abrazo. gran abrazo, Daniel Estico, editor de Economía del prestigioso